El próximo jueves a las 10 de la mañana vamos a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer 4 acciones de inconstitucionalidad sobre el paquete electoral que se aprobó en días recientes en esta Asamblea Legislativa. Los grupos parlamentarios, sobre todo del PRD, del PAN y una parte del PRI, votaron un paquete electoral que contraviene en gran medida el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México. Hacemos un llamado al jefe de gobierno que sea consecuente, que sea congruente con su discurso y que le llame a sus grupos parlamentarios en esta asamblea, porque no solo tiene un grupo parlamentario, tiene 3 grupos parlamentarios aquí en la asamblea, que le llame a sus grupos parlamentarios en la asamblea a que respeten el texto constitucional, a que respeten lo fundamental, lo que se votó en la Constitución y lo que le va a dar vida democrática a esta ciudad. ¿En qué consisten estas 4 acciones de inconstitucionalidad? Bueno, una de ellas es por el tema de los pueblos y barrios originarios. Con toda claridad, en la Constitución quedan plasmados los derechos de los pueblos y barrios, y uno de estos derechos justamente son los derechos electorales. Y en la ley secundaria, en las leyes secundarias que se aprobaron en esta Asamblea Legislativa en el tema electoral, no se resguardan estos derechos. La segunda acción de inconstitucionalidad es porque en esta Asamblea, por gusto de esta mayoría ficticia que se ha dado en la Asamblea, se dijo ningún partido político puede tener más de 33 diputados en el próximo Congreso local. Ahí, además de ser anticonstitucional, pues vemos que es un mensaje dirigido a Morena, porque todas las encuestas muestran que Morena va a ganar las próximas elecciones en la Ciudad de México y no quieren que Morena tenga una mayoría absoluta en el primer Congreso local. La tercera acción de inconstitucionalidad tiene que ver con el tema de la violencia de género en términos políticos. Además del desaseo que ustedes vieron que ocurrió en esta Asamblea Legislativa, donde se aprueba y se promulga una ley con un texto y después, por obra del Espíritu Santo de Toledo, resulta que hay una nota aclaratoria. Y el cuarto tema es el de las alcaldías abiertas, que si bien es un tema controvertido, donde algunos opinan que el texto constitucional quiso decir una cosa y otros opinan que el texto constitucional quiso decir otra cosa, nuestro parecer de los diputados de la Asamblea Legislativa es que no se respetó el texto constitucional y que se debe de respetar el voto en cada una de las 6 circunscripciones en cada alcaldía. Ese es el cuarto tema de nuestras acciones de inconstitucionalidad. Quiero decir que estas acciones de inconstitucionalidad las firma los diputados del grupo parlamentario de Morena, pero se adhieren a estas acciones el diputado Carlos Candelaria, coordinador del grupo parlamentario del partido Encuentro Social, a quien además le agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa, el diputado López Campa, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Social, los diputados de Movimiento Social, dije, me confundí por los 2 partidos, de Movimiento Ciudadano, el diputado la diputada Dunia Ludlow del Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Encarnación Alfaro del Partido Revolucionario Institucional
y en una de las controversias, en el de Pueblos y Barrios Originarios, la diputada Beatriz Olivares del Partido de la Revolución Democrática. Agradecemos primero la consecuencia de estos diputados, la responsabilidad política y democrática de estos diputados que nos acompañan en esta acción de inconstitucionalidad, en estas 4 acciones de inconstitucionalidad. Nuestra solidaridad plena con los compañeros diputados de Morena y de los demás partidos que están apoyando estas acciones ante la Suprema Corte, porque también por nuestra parte estamos defendiendo la Constitución. Por lo que vemos es un ataque frontal en contra de la Constitución aprobada y proclamada el 5 de febrero de este año. Se fueron percatando de lo que significa esta Constitución, se dieron cuenta poco a poco, no de una vez, sino poco a poco, de que esta Constitución de la Ciudad de México significa un quiebre respecto de los cambios constitucionales de los últimos 30 años. Durante 30 años, 25, 30 años, todos los cambios constitucionales que ha habido, tanto federales en la Constitución Federal como en constituciones locales y en leyes secundarias, han sido en pro de la globalización, del neoliberalismo, de apertura hacia los intereses empresariales. Y esta Constitución de la Ciudad de México significó una vuelta a las raíces de nuestra tradición constitucional. Es eso lo que más les preocupó. La Constitución de esta ciudad no es un instrumento de mercadotecnia para irlo a enseñar a la ONU, sino que es un pacto social que hay que defender. Que nadie se sorprenda, porque las acciones de inconstitucionalidad que vamos a presentar ya las anunciamos desde el momento mismo en que la fracción de Morena expresó el por qué votaría en contra del Código de Procedimientos Electorales que fue propuesto. Tercero, tenemos que desagraviar a los pueblos y barrios originarios que ni siquiera les dieron la oportunidad de formar parte del glosario, ya ni siquiera del ejercicio de ser tomados en cuenta de sus derechos, los que les corresponden. 4, no podemos permitir que un principio fundamental, que es el de la violencia política de género, quede a contentillo de alguien que le molesta que venga la palabra de género. 5, ¿cómo se atreven a contradecir al artículo 54 y al 29 constitucional, reduciendo a 4% el porcentaje de representatividad que se marcó tanto en la Constitución federal como en la local? Y por último, alcaldías abiertas. El temor, el pavor, el miedo a la democracia directa, la que nos están exigiendo los vecinos. Es cuanto.